Dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús, Nueva Versión Internacional. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Vamos a dejarlo ahí. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos das en esta mañana, la cual nos dará la oportunidad de expresar, Señor, a Cristo. Nos da la oportunidad de edificar y bendecir los corazones de otras personas. Permite que esta palabra sea eficaz. Permite que esta palabra produzca los resultados para la cual ha sido enviada, y que nosotros, como vasos de barro, simplemente podamos ser ese instrumento por el cual tu palabra fluya. Que en esta mañana tu Espíritu Santo edifique la iglesia, edifique los oyentes y haga algo nuevo en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado esta palabra: ¿entiendes lo que lees? Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre este pasaje, ¿verdad? Y sobre la historia que encierra este pasaje, la historia de Felipe y el eunuco etíope, y que veamos cómo esta historia resuena con nuestra propia necesidad de entender la palabra de Dios. Al inicio del capítulo 8 comenzamos viendo a Felipe. Felipe era uno de aquellos 7 diáconos que se habían escogido para servir a las mesas de las viudas de los judíos de habla griega. Y Felipe era un instrumento de Dios en un tremendo avivamiento que se estaba manifestando en Samaria, donde Felipe anunciaba al Mesías, anunciaba a Jesús, y la palabra nos dice que la gente prestaba atención al mensaje del evangelio, que señales, milagros estaban ocurriendo, que los endemoniados eran libres y que las sanidades se manifestaban sobre los enfermos. Y de hecho la ciudad estaba llena de alegría. ¿Por qué? Porque Dios la estaba visitando por medio del mensaje, de la predicación del evangelio. Qué maravilloso es que cuando se predica el evangelio del Cristo, amén, vivo, del Cristo resucitado, del Cristo glorificado, produce resultados. Amén. No es un evangelio muerto, no es un mensaje filosófico más, no es un mensaje de vida, es un mensaje de poder, es un mensaje que viene a trastornar el reino de las tinieblas y viene a trasladar a aquellos que han sido escogidos para salvación, amén, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Dios estaba manifestando en Samaria, y Felipe había sido un instrumento de Dios, amén, para iniciar ese movimiento de Dios, porque solamente hace falta una persona dispuesta, una persona obediente, que cual un fósforo puede encender un pequeño bosque con la palabra del Señor. Y déjame decirte que Felipe llega a Samaria
Porque hubo un hombre llamado Saulo de Tarso que se levantó en persecución contra la iglesia. Y cuando se levanta esta persecución, los creyentes empiezan a dispersarse y a moverse a diferentes territorios. Y Felipe llegó a Samaria y ahí empezó a predicar la palabra de Dios. Ahora quiero que veas que a pesar del éxito que estaba teniendo Felipe, ¿verdad? En aquel lugar, ¿verdad? El éxito a nivel espiritual, a nivel ministerial y de la explosión de avivamiento que había allí, Felipe de momento recibe una instrucción muy específica. Dios le dice: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja a Jerusalén, a Gaza. Y mire qué interesante. Felipe está en medio de un avivamiento poderoso. Multitudes se están entregando al Señor. Hay milagros, hay prodigios. Ese tipo de ambiente en el cual los creyentes nos gusta estar. Ese ambiente de avivamiento, pero de momento Dios le cambia la agenda a Felipe y le dice que se mueva hacia el desierto. Le da estas instrucciones únicas, sin embargo, no le da más detalles. Entonces Dios lo va a sacar del avivamiento para conectarlo con una necesidad en otro lugar. Y aquí aprendemos algo importante. Cuando Dios te da instrucciones específicas, debes obedecerlas. A veces Dios te va a dar una orden y tú vas a pensar: ¿por qué Dios me está diciendo esto? Y la cuestión es que Dios te va a dar la orden, pero muchas veces no te va a dar los detalles, porque no necesitas los detalles al momento. Lo que necesitas es simplemente tener fe y obedecer a lo que Dios te está diciendo. La fe obedece primero para luego entender. Así que no esperes entender primero para luego creer y obedecer. Si Dios te dijo: muévete hacia el sur, muévete al desierto, tú simplemente obedece. Como cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Si Abraham se pone a decir: pero ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia Estados Unidos? ¿Vamos hacia Europa? No, Dios le dijo: muévete a la tierra que yo te mostraré. Pero ¿cuándo se le va a mostrar? En el transcurso, según él obedecía. Hay cosas que Dios no nos va a mostrar al momento porque no las necesitamos. Es decir, Dios no va a descubrir todo su plan delante de ti a menos que tú empieces a obedecer. Y según vamos obedeciendo, Él nos va mostrando aquellas cosas que necesitamos saber y hacia dónde vamos a ir. Pero déjame decirte que si tú obedeces al Señor, el Señor te va a asombrar. Si tú empiezas a caminar en obediencia al Señor, el Señor te va a sorprender. Y luego entenderás el porqué. Entonces Felipe emprende el viaje. Pero ¿cómo es esto? Estoy en el avivamiento y Dios me manda al desierto. ¿Qué hay en el desierto para mí? Esto me hace pensar que muchas veces buscamos las multitudes y Dios te quiere enviar al desierto. Esto me hace pensar que muchas veces buscamos las multitudes o quizás hasta el reconocimiento, y Dios me quiere enviar a un lugar de anonimato donde nadie me va a conocer, donde nadie me va a reconocer, pero donde hay una necesidad, donde vas a llegar a alguien a los que otros no quieren llegar.
¿Y sabes qué pasó cuando Felipe obedece y se dirige sin saber qué se va a encontrar o qué va a hacer? De momento se encuentra con un etíope eunuco. Y déjame decir tu secreto, este no era un hombre cualquiera. Era un alto funcionario encargado del tesoro o de los tesoros de la Candace. No se confundan, no era la Kardashian, era la Candace. Pastor, pero ¿quién era la Candace? Mire, la Candace era la reina madre de los etíopes. Así que este hombre era un alto funcionario, el equivalente a lo que era un secretario de Hacienda o del Tesoro. Se encuentra con este hombre que es un hombre de posición, es un hombre que tiene prestigio, es un hombre que tiene recursos. Y la Biblia dice que este hombre, que era gentil, que era etíope, había ido a Jerusalén a adorar. Así que posiblemente este hombre era un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Una persona que no es judía, pero que se ha convertido al judaísmo. Y si no lo era, pues tal vez era un gentil temeroso a Dios. El punto es que el hombre era una persona que tenía algún tipo de acercamiento o de temor hacia Dios. Y Felipe se encuentra con este hombre. Ahora quiero resaltar el hecho, ¿verdad? Antes de seguir hacia adelante, que Felipe obedeció a la guía divina. Obedeció a la guía divina. Porque a veces no vemos más, porque quizás no estamos obedeciendo a la guía divina, es decir, a lo que Dios nos está instando, a lo que Dios nos está moviendo, ¿me entiendes? Pero Felipe obedeció. Él no le importó de que estaba en un avivamiento, él no le importó las multitudes en el sentido como algo a que aferrarse. Él no le importó quizás ser uno de los protagonistas del movimiento de Samaria, no. Él lo que le importaba era que cuando Dios le hablaba, él iba a obedecer. Y si Dios le decía, vete al desierto, allí él iba a ir. Aleluya, porque déjame decirte, no todos los ministros van a ser ministros de multitudes. Sí, hay gente que Dios levanta y pueden alcanzar multitudes. Dios le da esa capacidad. Pero no todos vamos a ser llamados de esa manera. Algunos seremos llamados a ir al desierto para atender la necesidad de alguien particular. Algunos seremos como Jesús en aquel camino hacia Samaria que se encontró con la samaritana. Muchos de ustedes, los que están aquí, no alcanzarán multitudes, pero alcanzarán a aquel compañero de trabajo, alcanzarán a aquel amigo, aquella amiga, alcanzarás a aquella persona que te encontraste fortuitamente y tú pensabas que era un encuentro así casual, pero Dios tenía un propósito. Eres un Felipe también del Señor. Ahora, este hombre viajaba de regreso hacia su país. Iba sentado en una carroza e iba leyendo el libro del profeta Isaías. Felipe viene por la zona y de momento el Espíritu Santo le habla. Espérate, el Espíritu Santo me está hablando. Gloria a Dios, porque ya yo decía ¿qué hago aquí en medio de la nada? Y el Espíritu Santo, viene Felipe y ve ese carruaje y el Espíritu Santo le dice, acércate y júntate a ese carro. Y la Biblia dice que Felipe obedeció con prontitud.
Se parece a nosotros, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos habla. Y en vez de obedecer con prontitud empezamos a cuestionar, ¿pero esto es el Espíritu o soy yo? Y si soy yo y no es el Espíritu. Y si me equivoco y fallo. Pero la Biblia dice que Felipe obedeció con prontitud. No se puso a cuestionar, espérate, señores, tú estás loco que me acerque a ese carruaje. No, él dice que obedeció con prontitud. Y cuando Felipe se acerca a la carroza, Felipe, con sus oídos bien abiertos y bien atentos a todo lo que está pasando, escucha que el hombre está leyendo en voz alta. En aquellos tiempos se leía en voz alta. Eso de leer en el pensamiento, eso no existía. Eso vino después. Así que la gente acostumbraba a leer en voz alta, los que sabían leer y los que podían leer. Y escuchó que el hombre estaba leyendo. Entonces le hace una pregunta crucial. Y ahí se introduce: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Y el eunuco fue bien honesto. Le da una respuesta bien honesta y bien reveladora. Y le dice: ¿y cómo voy a entenderlo? Contestó: si nadie me lo explica. Y yo quiero que en este punto podamos ver, y vamos a ver, la necesidad de entendimiento. No es solamente tener la palabra o la Biblia a disposición. De hecho, vivimos en el tiempo donde más accesible tenemos la palabra de Dios. Y parece que mientras más accesible la tenemos, menos la entendemos. Así que tener la palabra de Dios no es suficiente si no la entendemos. Así que mire, este hombre, este eunuco etíope, este funcionario del gobierno de Candace, probablemente tenía un costoso rollo de cuero del profeta Isaías. No todo el mundo podía tener acceso a un rollo de la Torá, a un rollo de los libros del Antiguo Testamento. De hecho, estos rollos los iban a encontrar en la sinagoga, los iban a encontrar en el templo, lo podían tener los sacerdotes, los rabíes. Pero no todo el mundo podía tener un rollo del Antiguo Testamento o de algún libro del Antiguo Testamento. Sin embargo, este hombre, obviamente, tenía el poder para poderlo tener. Tenía este rollo, que muchos de estos rollos podían medir hasta 9 metros. Sin embargo, no lo entendía. Es como cuando las personas tienen esas Biblias bien grandes en las casas, pero no es que ni siquiera la entiendan, es que no la leen tampoco. No, yo tengo esta Biblia aquí la pongo aquí para espantar los malos espíritus. La gente supersticiosa que mira en la Biblia como si fuera un artilugio mágico. No, la Biblia, el libro, es el recipiente de las palabras de Dios, que son vivas y eficaz en la medida que tú las crees, que tú las haces tuyas y las obedeces. Pero tener un libro allí en la mesita de noche abierto en el Salmo 23, eso no hace nada. Tener un libro en el dash, tener la Biblia allí en el dash de tu carro, allí cogiendo sol, lo que hace que se tuestan las páginas y no te sirve para nada. El escrito es eficaz y es poderoso, amén, cuando tú lo vives, cuando tú lo crees, cuando se hace real en tu vida. Así que el hombre tenía, mira allí, un rollo de Isaías. Era un hombre temeroso a Dios, era un hombre que se ve que quería acercarse a Dios. Era un hombre que entendía que el Dios de los judíos era el Dios verdadero. Y mientras va en este carruaje, va leyendo, pero esto era una cita divina también, esto era un propósito de Dios.
Va leyendo en Isaías, de momento Dios tiene que enviar un hombre de allá, sacarlo del avivamiento de Samaria y traerlo al desierto para que pueda explicarle a este hombre la palabra de Dios y pueda mostrarle el plan de Dios para su vida. Aleluya, porque tenía la palabra de Dios, pero no la entendía. La Escritura nos dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre que no tiene el Espíritu, el hombre natural no puede aceptar lo que procede del Espíritu de Dios, pues es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces era necesario un creyente que le explicara. Era necesario un creyente que le hablara y le explicara la palabra de Dios. Y ese creyente era Felipe, el evangelista, que estaba dispuesto a obedecer la voz de Dios. Y en este encuentro se cumple algo que la palabra de Dios nos dice. Porque Felipe deja aquellas ovejas de Samaria que estaban convirtiéndose en el evangelio, las deja y viene para buscar una oveja que está perdida. Deja las 99 allá en Samaria, que ya estaban en el redil del Señor, para buscar una oveja que estaba alejada. Y de hecho que no era judío, que era un gentil. Aleluya. Para que este hombre pudiera recibir la salvación. Pero déjame decirte que la salvación de este hombre etíope iba a representar la salvación para muchos otros etíopes, porque él iba a ser el instrumento, una vez recibiera esa salvación, para llevar ese mensaje también allá, a su reino, a su ciudad, a sus compueblanos. Así que, amados, cuando Dios hace algo, lo que Dios hace no tiene desperdicios. Lo que Dios hace no es en vano. Y eso nos enseña que cuando Dios nos da una instrucción, y a veces nosotros miramos las cosas en términos de gastos, en términos de, muchas veces lo vemos de inversión, y decimos, es que esto no vale la pena. Reunirse allí los domingos con 2 o 3 personas. No voy a decir 2 o 3 gatos, aquí no hay gatos, amados, eso está en otro lugar. Pero usted sabe que la gente tiene esa expresión, no, esos son 2 o 3 gatos. No, aquí no somos 2 o 3 gatos, aquí somos hijos de Dios. Pero ir los domingos y reunirse, ¿para qué? Bueno, Felipe se fue al desierto a predicarle a una sola persona. Pero esa inversión que hizo Felipe y esa obediencia iba a traer fruto, porque yo estoy seguro que ese hombre, amén, que se iba a convertir allí, iba a regresar. De hecho, y la Biblia dice que regresó contento. Iba a regresar allá a su reino y le iba a predicar a todo el mundo. A los etíopes, allá a África, a toda esa región. Tú no sabes ni yo sé el poder de esa semilla que tú siembras en un momento dado. A veces tú siembras una semilla en una persona, no la vuelves a ver, y tú no sabes el fruto que da esa semilla. ¿Me entiendes? Mi hermana Brenda estuvo en Estados Unidos en estos días. Alguna semilla ya debe haber dejado allá. Ella dejó la semilla, se olvida. Pero la semilla de Cristo siempre está viva, siempre está produciendo. El eunuco invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. Entonces Felipe comenzando con el mismo pasaje que estaba leyendo
este funcionario aprovechó la oportunidad, ahí tenía la coyuntura. Y, ¿verdad? Ese pasaje que decía, que hablaba de la oveja llevada al matadero, de la humillación del Señor y de su vida arrancada de la tierra. Y ahí aprovecha Felipe para anunciar las buenas nuevas acerca de Jesús. Porque este hombre se preguntaba, ¿pero de quién habla ayer? ¿Es el profeta hablando de sí mismo o de quién habla? Y ahí Felipe le dice, no, habla de Jesús. Porque la Biblia dice, Cristo dijo, ellas dan testimonio de mí. Felipe fue al grano. Le habló de Jesús. Le dijo, las escrituras, esto que tú estás leyendo, habla de Jesús. Amén, amados hermanos. Gloria al nombre de Cristo. Y ese hombre recibió el evangelio de Cristo. Hacía falta un creyente que le explicara. Hacía falta un creyente que le dijera, mira, esto habla de Jesús, el Hijo de Dios, quien murió por tus pecados, quien resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra del Dios Padre, y quien te puede salvar y quien te puede transformar. Entonces el hombre pudo recibir la revelación de Cristo. Por eso es importante, amados hermanos, entender. Porque hay un peligro en la falta de entendimiento. Y de eso te quiero hablar en este momento. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, amados, es necesario sembrar la semilla del evangelio para que la gente escuche y para que la fe sea activada en sus corazones, porque si la fe no es activada en sus corazones, no pueden creer en ese mensaje. Sin embargo, es vital que ese mensaje de la palabra sea claro y preciso, sin distorsiones o sin desvíos superficiales, tal como hizo Felipe. Felipe no le empezó a hablar de musarañas ni de cosas superficiales, no. Felipe fue al grano. Esto habla de Jesús. Pero ¿por qué es tan importante el entendimiento? La palabra nos dice, la Biblia nos dice que cuando la palabra no es entendida, el enemigo roba la semilla de los corazones. Y esto aplica tanto al inconverso como al creyente. Cuando la palabra no se entiende, somos fácil blanco del enemigo para que quite, robe la palabra de los corazones. Si roba la palabra de nuestros corazones, esa palabra entonces no puede producir, no puede dar fruto. Jesús dijo, lo dijo en Mateo 13:19. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Entonces, el creyente no puede tener revelación espiritual ni crecimiento espiritual cuando no entiende la palabra de Dios. Y si a esto le sumamos que muchas veces lo que se está predicando en algunos lugares o lo que se dice predicar no es la palabra de Dios, aunque se parezca, ¿cómo va a entender? ¿No se ha dado cuenta, amados hermanos, que hoy en día en muchas plataformas, en muchos lugares, no se está predicando la íntegra palabra de Dios? Que muchas veces lo que se está predicando es una mezcla de muchas cosas. Lo que debería ser la palabra de Dios pura
se asemeja más a discursos motivacionales, a historias personales de éxito o de superación, a testimonios. Y no está no es que esté mal dar testimonio, pero a veces lo que se da es un testimonio y nada de la palabra de Dios. O sea, el testimonio tuyo es tu experiencia personal. Pero nada muchas veces de la palabra de Dios. Lo que debería ser la palabra de Dios muchas veces se asemeja más a consejos prácticos o a mensajes de superación personal. Y no tengo nada en contra de esto. Lo que estoy en contra es que realmente queramos pretender que esto es predicar la palabra de Dios cuando esto no lo es. Y muchas de estas cosas tienen su lugar, su momento y su ocasión. Pero si pretendemos decir que estamos predicando la palabra de Dios y lo menos que hacemos es hablar de la palabra de Dios, no la estoy predicando. Vuelvo a Felipe. Felipe vio que el hombre estaba leyendo el libro de Isaías y no le empezó a dar discursos motivacionales. No le empezó a hablar de su historia de éxito allá en Samaria. Mira, yo vengo de Samaria, de un avivamiento tremendo y poderoso. Allí la gente se sanaba y resucitaba. No, empezó a hablarle de Jesús. Tenemos que volver al mensaje de Jesús. Porque Jesús es el que transforma. Jesús fue el que murió. Jesús fue el que resucitó. No fui yo, no fuiste tú. No se trata de mi historia, se trata de la historia de Él. Aleluya. Y el problema es que cuando examinamos muchos de estos discursos y empezamos a buscar la semilla que produce, no la encontramos porque no hay palabra de Dios. Y usted dice, ¿pero de qué hablo este? Un mensaje diluido. Bonito, motivador, está bien, pero diluido. Leche adulterada, más llena de agua que otra cosa. Y vuelvo y te digo, para que no me critiques, todo tiene su lugar y su momento. Pero estamos hablando de la palabra que transforma, de la palabra que tiene que ser entendida para que tengamos revelación y para que la misma nos transforme y nos haga crecer. Por eso necesitamos buenos maestros de la palabra de Dios. Los pastores deberían ser los maestros de la palabra de Dios y no meramente entretenedores de las multitudes. Si tú eres un entretenedor, pues entonces debes evaluar tu rol. Tal vez tú no eres llamado a ser pastor, tal vez debes ser llamado a hacer stand-up comedy o a motivar a las personas. Porque tienes carisma para eso. Dios no nos llama a ser entretenedores. Dios nos llama a ser predicadores, sembradores de su palabra, porque estamos sembrando para la eternidad. Queremos que haya fruto en las vidas, fruto para la eternidad, fruto que permanezca. Y más en estos tiempos que son malos, son difíciles. Amén. Aleluya. Así que necesitamos, amén, ese ministerio también del maestro. Maestros con fundamento bíblico, aptos para trazar esa palabra de Dios. Ahora bien, déjame hablarte del recurso indispensable que tiene el espíritu, que tiene el creyente
No solamente la enseñanza a la que nos podamos exponer por nuestros pastores, de los maestros, sino que tú tienes que entender en esta mañana que tú como creyente tienes un recurso indispensable. Y ese recurso es la persona del Espíritu Santo. Y vas a ver por qué te hablo de esto. Muchas veces el creyente no echa mano de este recurso. Amén. Y no es que el Espíritu Santo elimine la necesidad de maestros, porque la Biblia habla del ministerio de maestros, sino que lo que te quiero decir en esta mañana es que es el Espíritu Santo quien nos da la capacidad para entender. Ahora, no dejes que el enemigo te robe la semilla. No dejes que el enemigo te robe la palabra que se te imparte. Nos da la capacidad para entender. Primera de Corintios 2:10 nos dice: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da ese entendimiento. A diferencia del hombre que no conoce a Dios, tenemos el Espíritu de Dios que nos revela las cosas de Dios. Primera de Juan 2:27 nos dice: en cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Es decir, no necesita estos tipos de maestros o estos iluminados, amén, que se venden muchas veces como la última Coca-Cola del desierto, diciéndote: no es que tú necesitas mi enseñanza, porque si tú no tienes mi enseñanza no eres un iluminado. No, la unción que Él ha puesto en ti, que es el Espíritu Santo, nos dice que nos enseña todas las cosas. Esa unción es auténtica, no es falsa, y nos enseña y les enseña todas las cosas. Así que, amados hermanos, el Espíritu Santo trabaja en conjunto con la predicación de la palabra, con la enseñanza de la palabra y con el estudio y la lectura de la Biblia. ¿Para qué? Para que tú puedas entender. Y pastor, ¿para qué? ¿Qué tengo que entender? Efesios 17:19. Pablo oraba y decía: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Y aquí viene por qué tenemos que entender. Primeramente, para que conozcas mejor. Amén. Para que conozcas mejor. No te puedes conformar. Debemos conocer mejor lo que se te ha enseñado. Debes conocerlo mejor. No te puedes conformar, amado hermano. Para que sepan a qué esperanza se os ha llamado. Tú tienes que conocer a qué esperanza se te ha llamado. ¿Qué es lo que tú puedes esperar? ¿O solamente tú esperas de aquí lo terrenal? Subestimando lo eterno, subestimando la esperanza eterna, subestimando lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Que entender las riquezas de su gloriosa herencia entre los santos. ¿Cuál es esa riqueza de esa gloriosa herencia? ¿Para qué? ¿Qué más entender? Entender cuán incomparable es la grandeza de su poder. A favor de los que creemos. ¿Entiendes lo que lees? Amados, al igual que este eunuco etíope, a veces muchos de nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios. La leemos,
la recitamos, pero si no la entendemos, corremos el riesgo de que el enemigo robe la palabra de nuestros corazones. O corremos el peligro de no tener esa verdadera revelación y ese crecimiento espiritual. Y yo, como pastor, me esforzaré por hacerte entender. Pero tú tienes que entender, y valga la redundancia, que la unción del Santo también está en ti, para que tú conozcas todas las cosas. Cerrando y resumiendo, amén, en esta mañana lo que el Señor nos enseña. Necesitamos, al igual que Felipe, obedecer a las instrucciones de Dios, incluso aun cuando no tengamos todos los detalles. Necesitamos, al igual que el etíope eunuco, humildad para reconocer nuestra necesidad de explicación, que muchas veces necesitaremos a nuestros maestros, a nuestros líderes, a nuestros pastores, y para eso ellos están, para iluminarnos en la palabra de Dios, siempre y cuando prediquen y enseñen la palabra de Dios. Pero que a veces necesitamos esa humildad para recibir, amén, esa palabra, cuando tal vez nuestro entendimiento no es suficiente, o cuando tal vez hacemos nuestro estudio personal y hay cosas que no llegamos a entender. Pues mira, para eso está también el ministerio del maestro. Aleluya. Necesitamos exponernos a la enseñanza de buenos maestros que prediquen la palabra de Dios íntegramente. Y sobre todo, depender del Espíritu Santo, nuestro recurso indispensable, que nos da la capacidad de entender, de discernir espiritualmente y de tener revelación de Dios. Que el Señor nos ilumine los ojos de nuestro entendimiento, los ojos de nuestro corazón, para que podamos conocerle mejor, para que podamos entender su palabra mejor y para que podamos vivir conforme su propósito, en el nombre de Jesús. Ponte en pie en esta mañana. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Gloria al nombre de Cristo. El etíope eunuco tuvo la oportunidad de que alguien le explicara y pudo entender el propósito de Dios. Pudo entender que la Escritura hablaba de Cristo Jesús y pudo recibir la salvación en aquel día. Lo que tanto había estado buscando y no sabía, lo encontró. Pero hubo un Felipe que obedeció. Un Felipe que no se aferró a lo que estaba, a todo lo glorioso que estaba sucediendo en Samaria, sino que dijo: no, yo obedezco al Señor. Y el hombre pudo entender. Cuando entendemos, cuando atesoramos la palabra en nuestros corazones y no dejamos que el enemigo nos la robe, porque cuando salgas por ahí, por la puerta, el enemigo va a tratar de robar esa palabra, pero atesórala en tu corazón, guárdala en tu corazón. Y esa palabra, yo te aseguro que va a venir, amén, va a salir de tu depósito en el momento que más lo necesites. Vamos a orar en esta mañana. Dile al Señor: dame
cada día entendimiento espiritual. Y dile: Señor, permíteme también ser un Felipe dispuesto para obedecer. Dispuesto para obedecer. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra. Tú eres más que suficiente, Señor, para producir, Dios mío, para transformar, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Hoy yo declaro, Señor, y creo que nuestros entendimientos son abiertos. A veces, Señor, por falta de ese entendimiento, por falta de entender, es que no podemos crecer más espiritualmente. Tú quieres enseñarnos, pero no recibimos muchas veces la enseñanza. Muchas veces dejamos que el enemigo nos las robe. Y es la revelación de tu palabra, amén. Cuando esa verdad nos es revelada, que hay cambios, que no seguimos siendo iguales, que las mentiras que a veces albergamos en nuestra mente caen, Señor. Aleluya. Cuando este etíope, Señor, pudo entender, él recibió la revelación de Jesucristo. Él tenía la palabra, tenía la Biblia, pero no entendía. Y a veces los creyentes tenemos la Biblia como un artilugio, Señor, como un amuleto. Y no es efectiva porque no la leemos, porque no la entendemos, Señor. Gracias porque hoy, Señor, tenemos ese acceso a la Escritura, a tu palabra, por todos los medios. Aleluya. La palabra debería hoy estar produciendo más. Y sin embargo, Señor, parece que es al revés. Y cada vez tenemos que esforzarnos más para darla a conocer, Señor. Oh Dios, te pedimos y oramos para que utilicemos, Señor, las plataformas, los púlpitos para traer una palabra íntegra, una palabra sin adulterar, Señor. Aleluya, no la palabra que tal vez emociona a muchos y después los deja vacíos. No la palabra que pone eufóricos a muchos para después, Señor, les dé un bajón de euforia y queden en la misma situación, sino la palabra viva y eficaz. Esta palabra te transforma, esta palabra te cambia, esta palabra te sana, esta palabra te salva en esta mañana. En el nombre de Jesús, yo declaro que hoy recibes entendimiento. El apóstol Pablo, cuando le hablaba a Timoteo de muchas cosas, le decía: y el Señor te dé entendimiento. Amén, porque es a través de ese entendimiento espiritual que viene esa revelación, que viene esa libertad en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por los que han escuchado esta palabra. Yo declaro que el enemigo no la roba y que esta palabra, Señor, es eficaz y produce y sigue produciendo en cada corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Damos la gloria y la honra a Jesús. Nos despedimos de nuestros amigos y hermanos que han estado conectados. Gracias por estar con nosotros y esperamos que puedas estar con nosotros en la próxima ocasión, Dios mediante. Amén, amén y amén.